Hola hermanos, nuevamente Axel, vamos a hacer la segunda, la anterior que hicimos sobre este tema nuevo que se llama, cuyo título, ¿dónde está el título? Dice, Parásitos mentales versus conceptos bíblicos, esencias mentales. Esa fue la 73 y la que viene ahora es la 74. Este tema que me gustó hacerlo. Siempre uno tiene que hacerlo cuando tiene ganas de hacerlo, porque tengo muchos temas que los voy escribiendo y desarrollando con el tiempo, a medida que voy trabajando en otras cosas. Y así, mire, yo donde vivo tengo que hacerme de comer y todo. Me tengo que hacer de comer, tengo que ir a ver la gallina, tengo que ir al jardín, 10.000 cosas. Y es lo que hago. No cobro, trato de ser lo más honesto posible. Soy un tipo común y corriente, soy un tipo que tengo pecado, que trato de buscar la santidad. Vamos con la número 6. Parásitos mentales. Dice, si no somos visionarios y le damos rienda suelta al indigenismo pervertido, entonces no nos quejemos. A ver, aquí me pasa algo. ¿No bien? Se me puede pasar alguna. Dice, una vida el pecado como la mía, ya, esta es la 2. Perdona, perdón. Estaba yo en las 5 acá, dice. Claro, perfecto. Esta es la 5, está acá. Acá. Vamos con la 6. Parásitos mentales. Si no somos visionarios, le damos rienda suelta al indigenismo pervertido, entonces no nos quejemos si a la vuelta de la esquina de la historia, más al futuro, en un futuro muy cercano, nos encontremos con la ONU activando y legalizando un culto generalizado mundial en honor al diablo, culto a la culebra y rienda suelta a los sacrificios humanos. Mire, parece una locura lo que estoy diciendo, pero si usted se fija, si usted no es anarquista, progresista, ateo, si usted es una persona normal que lucha contra estas esencias mentales, aunque usted no las haya conocido, aunque usted no haya entendido, quizás ahora está entendiendo esto, usted se va a dar cuenta que en los últimos 15 años las ideas más aberrantes han venido sobre nosotros. Todo está cambiando a una velocidad inmensa. Cosas que no nos habríamos ni imaginado que la gente defiende como si que fueran reales y son solamente verdaderas alucinaciones. Todo lo que era bueno se ha transformado en malo y todo lo que es malo se ha transformado en bueno. Y las ideas más aberrantes las están dependiendo mucho. Y el cinismo impera, o sea, el cinismo impera totalmente, total y absolutamente. O sea, estamos en un mundo donde las pruebas científicas no sirven de nada. Porque el otro simplemente se te empeña en decir, no, pues son fake news, son conspiraciones, lo que sea. Va a decir lo que le convenga y son mentes malignas. Hay mucha gente corrompida en este momento. Es increíble la velocidad con que la masa humana se ha ido leudando con el pecado. Ahora, vamos al número 6. No es entonces una locura que si seguimos con esto del indigenismo, el diablo lo que intenta es volver a levantar sus cultos satánicos abiertamente. Esa es una de las cosas que intenta, y la otra la que intenta es atomizar a los países para que se desangren en guerras intestinas. ¿Qué habría pasado con Chile? No se podría levantar nada en Chile sin permiso de los indios. Y ya se estaban, incluso quedaron muchas películas, quedaron muchas. Usted puede ver actores chilenos, muchos actores chilenos ahora trabajando en cosas del indigenismo, el ambientalismo. Hay muchos programas que seguramente lo hicieron porque pensaban que iban a ganar hacer la nueva constitución y fallaron. Y le quedaron,
Ahí la están tirando como mensajes subliminales a los canales. Los canales tienen tendencia a la izquierda. Terribles tendencias. Entonces, el culto a la culebra no fue de América, sino fue mundial. Lo practicaron culturas antiguas, todas las del mundo, salvo la de Israel. Israel, cuando anduvo con Dios de la Biblia, que no pedía el culto a la culebra al Dios verdadero, no lo practicó. Pero cuando se corrompió, lo practicó. Entonces el Señor votó a Israel y vino la diáspora y se fue con todos los pueblos, lo destruyeron a Israel. Ahora, el culto a la culebra no fue solo de América, sino mundial. Lo practicaron culturas antiguas. Veremos los pueblos de la Mesopotamia. ¿Por qué la Mesopotamia? Porque ese es el lugar donde apareció el pueblo de Israel. Ese es el contexto de Israel. Para ver qué dice la Biblia sobre el culto a la culebra, el cual es el contexto bíblico de Israel. Los pueblos de Canaán, solo nombraré algunos cultos y hallazgos de vestigios, algunos pre-israelitas, antes que existiera el pueblo de Israel, de la era de bronce de la Mesopotamia. Se encontraron, por ejemplo, objetos de culto a la culebra muy antiguos, 17 objetos en Asiria. Mira, está Siria y Asiria. Siria es la Siria que hay hoy día. Asiria, la Biblia nombraba Asiria, eran un sinnúmero de pueblos juntos, los cuales llamaban Asiria. Entre esos estaba Siria. Pero también aparece Siria solo, que es la actual Siria. En Babilonia, que es el actual Irak, en Nabu, se encontró un culto a la culebra. En tierra de Canaán, lo siguiente. Se encontraron culebras de culto, dos en Megiddo, una en Geser, una en Azor y dos en Siquén. Siquén es una tierra conocida porque por ahí anduvo Abraham, el padre de los israelitas. Tierra bíblica de Abraham. En Sumeria había un culto al dios culebra que se llama Nin-Gis-H-Sida. Nin-Gis-Sida. También el dios Nimrak, de ahí también de Sumeria, era un culto a la culebra. Y también el dios Mun-Shu-Su, también un dios culebra de ¿cómo se llama? De la Mesopotamia, pero de la tierra, del centro de la tierra. Vamos a buscar acá culto a la culebra muy antiguo. Sumeria. De Sumeria también era el culto del dios Mush-Shu, asociado al dios del inframundo, Minasu. Qué interesante esto. O sea, algún día, si Dios me permite, el diablo se sordo, podré escribir. Si usted se fija, la mayoría de las cuevas, aunque ahora no se puede, y aunque parece de otro mundo, parece como fantasioso, las cuevas antiguas, donde toda la historia de la Tierra bajaban debajo de las capas tectónicas de la Tierra y llegaban de un continente a otro. ¿Por qué? Y eso era que los antiguos egipcios, los antiguos de la Mesopotamia, los antiguos de Centroamérica, como los mayas, que se los toltecas, en México hay como 7.000 cuevas tapiadas, o antiguos que se destruyeron o las han tapiado ahora. Los mayas le llamaban el Divalva, y que estos seres reptilianos bajaban vivos, pasaban por debajo de las capas tectónicas y llegaban a otros lugares como la Mesopotamia. Por eso que hay cuevas que tienen tanto cuevas en América como en la cueva de los Tallos de Ecuador, que tenía objetos, porque todos los sacaron de ahí, nadie se sabe, se perdió, quemaron el museo completo. El museo del padre Crespi en Cuenca, Ecuador. Lo quemaron para que nadie supiera. Habían objetos de la Mesopotamia en América, en esas cuevas, habían objetos egipcios. Entonces, da la impresión que estos seres reptilianos llegaron en naves e hicieron
túneles gigantescos que pasaron porque ellos son culebras, digamos, pero con bipedalismo, con cerebro, con todo, y tenían naves, y seguramente sus mundos vivían, como todas las culebras, en cuevas, pero ahora eran tecnológicos, eran seres inteligentes, llegaron e hicieron hoyos, y, y los de la Mesopotamia se pasaban para América, y los de América para allá, y eso es lo que le llamaban los mayas Divalba, que bajaban vivos, y los egipcios también bajaban vivos, por eso los enterraban. Esas costumbres de los humanos quedaron de los reptilianos, que fueron sus dioses, y que después formaron semidioses, que serían los híbridos entre humanos y reptilianos, que en todas las grandes culturas hay semidioses, ¿cierto? Tenemos en los griegos, por ejemplo, Hércules es un semidios, una diosa con un humano, o un humano con una diosa, o un dios con un humano, no me acuerdo. Pero en todas partes, el mismo Cristo es un semidios, porque Cristo es hijo del Dios del cielo, Jehová, con una mujer humana. El mismo Noé, en el libro el libro en este momento no me acuerdo exactamente, uno que desapareció, que escribió un libro, estaba en las cuevas de Qur'án, habla de que Noé fue forzado por los vigilantes del cielo, o sea, era hijo de los vigilantes del cielo, de la raza del cielo, con una humana. Pero en todas las razas existe eso. Entonces, es curioso cuando dice acá, el culto a la culebra no solo fue en América, sino en todas partes. Y cuando dice acá que el dios Misushu de Sumeria está asociado al dios del inframundo. Mire, todos tienen dios del inframundo. Los mayas tienen dioses del inframundo. Los aymaraces tienen dioses del inframundo. La cultura moche de Perú tiene dioses del inframundo. O sea que bajaban estos dioses y pasaban por el centro de la tierra con estas y llegaban a... Entonces, había una comunicación. Y hoy día usted ve que cuáles son los lugares que tienen comunicación directa, naturales, con el magma de la Tierra, los volcanes. Y constantemente se están viendo objetos voladores que se meten por los volcanes y ¿para dónde van? Al centro de la Tierra. Entonces están ahí, siempre han estado ahí. Siempre han estado ahí, siempre han estado ahí, pero están ocultos, no quieren que sepamos nosotros. Ahora, el dios Musu, asociado al dios del inframundo, Ninasu, sumerio, el culto de la culebra, se encontró serpiente de bronce y titas en Siria también. ¿Qué dice la Biblia sobre los cultos de sangre en la tierra de Canaán, donde llegaron los israelitas por mandato de Jehová? ¿Qué es lo que dice? Salmo, dice muchas cosas, pero yo elegí una parte. Salmo 106, 37 al 39. Sacrificaron sus hijos a los demonios y derramaron la sangre inocente, la sangre de sus hijos y sus hijas, que ofrecieron a los ídolos de Canaán, al lugar donde mucha gente no entiende este asunto. Cuando aparecen estos tipos que dicen, mira, el Dios del Antiguo Testamento era un Dios sangriento, malo, Jehová, más Jesucristo es puro amor. No es así. El Dios de la Biblia conduce a Israel a un lugar donde todos los pueblos adoraban a sus enemigos. Eran satanistas, no querían saber nada con el Dios de Israel. Y les quita esa tierra. Les quita esa tierra y se la entrega a Israel. Por eso que Israel tiene a gran histórica sobre esos lugares, porque en la cueva de Qur'án está toda la historia de Israel, están las costumbres, todo, y están todos los libros. En las cuevas del Mar Negro, que se llama. Por lo tanto, Israel tiene arraigambre histórico ahí, pero como hay cinismo, nadie se lo va a aceptar. Y los otros pueblos, Dios los echó de ahí porque hacían un culto satánico brutal a sus enemigos, los ángeles caídos, que se habían presentado como sus dioses. Por lo tanto, no es así como dice la gente, sino que
esos seres ya estaban desechados por el Dios verdadero, porque no querían saber nada con el Dios verdadero. Sin embargo, cuando Israel es conducido a través como 2 millones de hombres, los pueblos de Canaán sabían que esa gente venía, y algunos se convirtieron, porque se venía contando todas las maravillas tecnológicas, cuando las naves acompañaban a Israel, para que nadie le hiciera daño, y atacaban a los enemigos de Israel, naves de Dios, ovnis. La Biblia tiene ovnis, y yo lo he tratado. Entonces, ¿dónde vamos? Dice, tenemos acá entonces, ¿qué dice la Biblia sobre los cultos de sangre en la tierra de Canaán? Donde llegaron los israelitas por mandato de Jehová. Salmo 106, 37 al 39. Sacrificaron sus hijos a los demonios. Ya cuando Israel se empezó a malear, Israel empezó a corromperse con los cultos de Canaán. Por eso Dios, cuando lo va sacando de Egipto, le dice, les advierto que en Canaán hay tanta maldad como en Egipcio, hay tanto culto satánico como en Egipcio. Y les advierto que no pueden corromperse, que tienen que mantenerse en las leyes que yo... Ellos habían visto las maravillas de Dios, ellos han visto las naves de Dios, que lo acompañaban, que atacaban a los pueblos que los atacaban. Por eso que de repente los israelitas decían, porque no fuimos nosotros los que ganamos la guerra, sino que Dios con mano fuerte, con trueno, con qué sé yo y todo. Entonces, habiendo visto las maravillas, habiendo visto ese Dios tremendo, protector, ese Dios bueno, ese Dios también de la santidad, habiendo visto la luz, amaron más las tinieblas. Y ahí está el pecado de los israelitas. Se dejaron corromper y empezaron los cultos a los dioses enemigos de Dios. O sea, como dice la palabra, se prostituyeron con dioses ajenos. Sacrificaron sus hijos a los demonios y derramaron la sangre inocente, la sangre de sus hijos y sus hijas, que ofrecieron a los ídolos de Canaán. Y la tierra fue contaminada con sangre. Se contaminaron así con sus obras y se prostituyeron con sus hechos. Contexto. Jehová se queja de Israel. Este pueblo conoció las maravillas tecnológicas de Dios, de la Biblia. Y así y todo, conociendo el bien, se corrompió y fue influenciado por los pueblos satanistas de Canaán. Nota. En Santiago de Chile, en el Cerro El Plomo, mi país, a 5.000 metros de altura, hay una momia inca, una niñita que la enterraron ahí, sacrificada. Lo que justifican este acto indígena no tienen razón. Es un vil asesinato para obtener un beneficio, un favor diabólico. ¿Cuál es? Para mejorar las cosechas, etcétera, etcétera, etcétera. Pero siempre ellos están diciendo, no, que eran sus costumbres. No, por eso que yo entendí una frase que me entregó un Dios, dice, el diablo edifica en las tradiciones. ¿Qué hace el diablo? A toda la gente le dice, no, si son las tradiciones, oye, estos andan en pelota. No, que son sus tradiciones. Oye, estos matan seres humanos. No, que son sus tradiciones. El diablo edifica en las tradiciones. Pero la gente no se da cuenta, ¿cierto? Se escuda en las tradiciones. Es un mundo corrompido, diabólico. Por eso que el indigenismo nosotros no podemos copiarlo. No es un buen ejemplo el indigenismo para nosotros. Porque todo lo que hicieron, lo hicieron a través de dioses diabólicos. Y el sacrificio humano fue generalizado en la tierra. Esas eran las inspiraciones que tenían ellos. O sea, entonces, ¿qué le vamos a considerar a nosotros que es beneficioso para esta cultura moderna? Volvemos al punto, a la hoja 7 ahora. Toqué ese punto, ¿cierto? De los 7 puntos, indígenas buenos no existió en América. Existieron guerras intestinas terribles y terribles sacrificios humanos, terribles abusos. ¿Y qué más que pescar a personas y matarlas a la fuerza? Eso no es bueno. Punto 7, voy a tomar el punto 7.
Equidad, diversidad e inclusión, del libro de Ideas Corrompidas. Yo diría que el análisis de este tema 7 bajo el prisma bíblico es el que más o que el que mejor puede describir el concepto de parásitos mentales, este de equidad, diversidad e inclusión. ¿Por qué? Y que la Biblia llama esencias mentales demoníacas. Porque actualmente la gente que tiene sus pies basados en la cultura anarquista, progresista, atea, lo que los americanos designan wokistas, estas personas dicen autopercibirse de diferentes maneras, y estas maneras cada vez son más descabelladas. Lo que estaba diciendo, de 15 años acá, todo lo descabellado ha aparecido y muchos parecen estar locos, parece que no, que estuvieran fascinados, parece que estuvieran bajo un embrujo, que todo lo normal de antes no lo entienden así. Hay una mente fascinadora, y esas son las esencias mentales. Como dice la palabra, el mundo entero está bajo el maligno, bajo una cubierta mental. Ahora, porque actualmente la gente que tiene sus pies basados en la cultura anarquista, progresista, atea, lo que los americanos designan wokistas, estas personas dicen autopercibirse de diferentes maneras, y estas maneras cada vez son más descabelladas. Homosexual, lesbiana, bisexual, binario, transexual, transgénero, transespecie, etc. El grupo onunista llamado arcoíris, que hoy se percibe por la sigla LTGBIQA, está abierto de un lado. Una alta funcionaria de la ONU explica por qué esto es así, por qué está abierto de un lado. Las autopercepciones seguirán aumentando, dijo. Si hoy, dado la autopercepción, se cambia el sexo del niño y se lo insta a transitar de un sexo natural a otro autopercibido, se le mutila órganos sanos, se le da hormonas para masculinizarlo o feminizarlo. ¿Qué será cuando en la locura y el calentamiento de cabeza demoníaco se autoricen por la ONU la manipulación de genes humanos forzados por genes de animales o plantas? Ya sucedió en otros pics que tuvo la Tierra, en otros pics tecnológicos, aparecen estos seres que la gente creía que eran seres mitológicos, como por ejemplo un hombre caballo, ¿cierto? Un centauro, y así, diferente, un caballo pájaro con alas, etcétera. Esas cosas se podrían llegar a producir. Mire, en este momento acaban de resucitar una raza de lobos del tiempo de la era del hielo. Ya hay 3 lobos de esos. Ahora esa misma empresa quiere resucitar al ave terror, que era una ave gigantesca como una avestruz. No sé si era de Nueva Caledonia, no sé si era de Nueva Zelanda. Tenía como 3 metros, gigante. Esa ave terror era gigante, y que se dice que hay un millonario que tiene más huesos y de ahí de las células de esos huesos, con la polimerasa, que es una sustancia, un polímero, ¿cierto? Que multiplica las células, las pocas células buenas que hubieran, las pocas células que nos hacen un tejido, quieren hacer ese ave terror y ponerse un avestruz, por ejemplo, el huevo, y que nazca esa ave terror, y a lo mejor lo logran. Y también con los mamuts, resucitar los mamuts, que estos vamos camino. Ahora, todas estas cosas que parecen hoy día increíbles, toda esta gente corrompida, el día que hoy día existe el trigo que tiene genes de escorpión para que no se los coman a muchos bichos, para que el veneno del escorpión actúe
y no sea presa de plaga. Y no sabemos a qué vamos a llegar. No sabemos, pero toda esta gente de calentamiento de cerebro, que quieren autopercibirse, cuando comiencen las manipulaciones genéticas que ya se están haciendo, pero cuando se hagan públicas, cuando haya leyes que sean permitidos, podrían haber laboratorios clandestinos en cualquier parte. Y ya vemos que tuvo un argentino, ¿cierto? En este momento no me acuerdo, decía que campeón mundial de polo, Cambiaso decía que él clonaba a sus propios caballos y le dijeron, bueno, eso no se puede hacer. Sí, pero yo los clonaba y con ellos estrenaba, ¿no? Oye, pero ¿se puede clonar a Messi? Sí, yo podría clonar a Messi, tenía varios Messi. Si eso se puede hacer. A la gente le ha metido en la boca, ¿te cree que los ejércitos del mundo, si un particular lo hace, los ejércitos del mundo están mucho más avanzados? Y los reptilianos mil veces más avanzados. Porque actualmente la gente que tiene sus pies basados en la cultura anarquista autoritaria, los que se designan wokistas, estas personas dicen autopercibirse, ya lo dijimos. Entonces, los lunistas llamados arcoíris, tienen el grupo LTGBIQA y está abierto, porque van a seguir habiendo autopercepciones. Todas estas autopercepciones son las esencias mentales que están manejando los cerebros de esas personas, y yo les voy a mostrar aquí qué cosas hacen esas esencias mentales. Una alta funcionaria de la ONU dijo que esto estaba abierto porque la gente se va a seguir autopercibiendo de diferentes cosas. Seguirán el auto aumentando las autopercepciones. Si hoy, dado la autopercepción, se cambia el sexo del niño, se le insta a transitar de un sexo natural a otro autopercibido, se le mutila órganos sanos, se le dan hormonas para masculinizarlo o feminizarlo. ¿Qué será cuando la locura y el encantamiento de cabeza demoníaco se autoricen por la ONU la manipulación de genes humanos forzado por genes de animales y plantas y otras cosas más, insectos, qué sé yo? Ese es un tema bueno. Por un lado, la autopercepción antinatural sin base científica no es más que la influencia, la fascinación mental que tienen las esencias mentales demoníacas sobre las mentes ateas. Estas esencias mentales, según la Biblia, están organizadas y trabajan para el maligno, para producir corrompimiento. Lo primero que hacen los demonios es convencer a los candidatos ateos, convencerlos de que el Dios de la Biblia es una fábula. Lo primero. Logrando esto, el ateo ya no tiene defensa. ¿Qué dice la Biblia sobre la huestes del diablo? Efesios 6:13 lleva por título Armadura de Dios. En realidad esta parte yo la puse mal porque yo puse las huestes del diablo que están organizadas, también están en Efesios 12. Pero Efesios 13 lo que da es para los que ya se convencen que están en pecado y quieren empezar a salir del pecado, alejarse del pecado, buscar la santidad. Efesios da un consejo que lleva por título la armadura de Dios, dice, y compara la armadura de un legionario romano con diferentes armas para resistir en el día malo a las tentaciones. Dice, lo vamos a leer, 6:13. Por tanto, tomad toda armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estad firmes. La número 8. Efesios 6:13. En realidad la Biblia hace un parangón de la armadura de un legionario romano, de una legión, y ser tan fuertes espiritualmente para combatir las esencias mentales demoníacas que nos quieren esclavizar al pecado. En estos versículos se usan términos como coraza de justicia, verdad, apresto del evangelio de la paz, etc. El actuar de las esencias mentales demoníacas se puede detectar en personas que luchan contra una adicción. Ahora, esta persona que lucha contra la adicción tiene que darse cuenta en primero que es adicto, porque si toda esta gente que se autopercibe de una forma
no creen que están bajo efecto demoníaco, van a seguir ahí, atados. Y las aberraciones más grandes. Tiene que haber primero un momento, un punto de inflexión donde ellos digan, realmente estoy atado. Realmente mis ideas son aberrantes. Las ideas de esto, yo me quiero alejar de esto porque son aberrantes estas ideas. Se puede detectar estas personas que luchan contra una adicción, siempre que reconozcan su adicción a drogas, alcohol, pornografía, homosexualismo, pederastia, lesbianismo, adictos a las cirugías plásticas, a tatuajes, a bulimia, a anorexia y muchos más. Mire, ahora que vienen las elecciones en Chile, en muchos países, toda esta gente progresista está hablando que todo esto que han logrado son avances, pero es puro corrompimiento. La Biblia dice que es un corrompimiento y esto maldice a las naciones. Y ellos van a perder su vida eterna si siguen en esto. Yo lo que estoy orando para que esta gente se convierta. Yo estoy orando para que esta gente, sobre todo los jóvenes que tienen posibilidad de convertirse, sepan la verdad, porque la palabra dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. La verdad, cualquiera que sea, por cruda, te hace libre. Conoceréis la verdad y la verdad. Palabra de Jesucristo. Lo conoceréis la verdad y la verdad te hará libre. Si tú investigas, vas a darte cuenta que todo esto proviene de un gobierno mundial en la sombra que está asentado en la ONU, del poder oscuro de los reptilianos, que están tratando de destruir la raza humana. Ahora, según la Biblia, estas son percepciones demoníacas que han esclavizado la voluntad del sujeto, estas esencias mentales. Estos parásitos mentales llevan cautiva a las personas al pecado, a la corrupción e influyen en el ánimo, e incluso pueden hacer que se cometa suicidio. El que lucha contra estas fuerzas del Averno se encuentran atrapados en túneles de oscuridad. Y es largo y penoso el camino de la libertad. Yo he escuchado, yo tengo la tendencia, a mí me gustan las mujeres, pero hay otros que tienen la tendencia homosexual. He escuchado homosexuales que dicen, oh, pues yo luché tanto contra el homosexualismo y cuando me di cuenta ya no, claro, pero lucharon humanamente. Pero la única forma de luchar es con el Espíritu Santo. Es una lucha muy difícil. En el caso mío, yo tengo otros defectos. Me gustan las mujeres. Y todo este tipo de cosas sexuales son tentaciones que el diablo sabe muy bien aprovechar. Las tentaciones de la carne el diablo las utiliza muy bien. Ahora, la tentación de la carne homosexual corrompida, la tentación, digamos, invertida, es ya corrompimiento del diablo. Porque lo normal es que el hombre le guste a la mujer, lo normal. Pero, y que a la mujer le guste al hombre. Pero las tentaciones corrompidas ya hay problemas. Y este homosexual me acuerdo que me contaba y me decía, oye, pues si hemos luchado tanto y no puedo, hasta que me di cuenta que yo soy así, que sé yo. Pierden la batalla. Ahora, y pierden la batalla porque, en primer lugar, no se quieren convertir. No tienen la ayuda del Espíritu Santo. Entonces, dice, según la Biblia, estas son posesiones demoníacas que han esclavizado la voluntad del sujeto. Estos parásitos mentales llevan cautivo a las personas al pecado, corrupción, influyen en el ánimo e incluso pueden hacer que cometa suicidio. El que lucha contra estas fuerzas del Averno se encuentra atrapado en túneles de oscuridad y es largo y penoso el camino de la libertad. El vicioso ateo no reconoce su esclavitud, se considera normal, pero está bajo fascinación demoníaca. Es una lucha contra la esencia mental, cuesta arriba, cuando se da cuenta, hacer que esta, también pueden luchar otros por ello. Para, ¿cómo usted en un barrio, esto se llaman dominios? Dominio es cuando todo lugar tiene un espíritus que se dedican a eso nomás. Por ejemplo, 2 cuadras de puro bares. Hay el dominio de alcohol, el dominio de borrachos. Los quitapenas, pum, 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 miles de borrachos. Un barrio, dominio de prostitutas, el barrio de las prostitutas, el barrio rojo. Dominio de delincuentes, barrio. ¿Cómo los delincuentes, lo más probable es que el hijo de un delincuente sea un delincuente, en un barrio puro delincuente? Eso se llaman dominios, espíritus que se especializan en un tipo de pecado. Pero solo una persona orando, una persona afuera lo puede libertar. Y después alguien de ahí se levanta a orar, entonces hay un derecho legal. Porque
Si usted quiere tener derecho legal sobre la Antártica, un país manda cierta gente que viva ahí. Entonces, pero en el caso de un lugar de puro maleante, tiene usted que orar y ser libertad uno de esos, y ese una punta, como quien dice, una cabeza de playa, como cierto, como en las guerras, ¿cierto? Con las guerras cuando el desembarco en Normandía, ¿cierto? La primera barcaza que llegó, cabeza de playa, y los otros todos. Aunque dieran miles de metralletas y todas las cosas, y los aviones pasaban. Bueno, pero esta guerra espiritual es muy parecida a la guerra convencional. Ahora, el vicioso ateo no reconoce su esclavitud, se considera normal, pero está bajo fascinación demoníaca. Es una lucha contra las esencias mentales, cuesta arriba. Hacer que estas mentes malignas pierdan influencia sobre sus víctimas no es fácil, solo se logra con la ayuda del Espíritu Santo de Dios. A menudo estas esencias malignas tienen un anclaje genético hereditario de antepasados. Es tan fuerte el anclaje que muchas veces usted empieza a luchar, por ejemplo, la persona que lucha contra la pornografía, la persona deja de ver pornografía, pero el diablo le va, en los momentos en que la persona se va a tratar a dormir, le manda las imágenes, y la persona se le despierta el apetito sexual, y la persona lucha porque van pasando los días, y el diablo le toma el mecanismo mental. Vamos a ver varios detalles. Incluso argumenta, mire, a favor del vicio, a favor de la adicción. Mire lo que dice. Vamos a leer el norte. El vicioso ateo no reconoce su esclavitud, no lo reconoce porque no se da cuenta. Se considera normal, pero está bajo fascinación demoníaca. Es una lucha contra las esencias mentales. Él no se da cuenta. Cuesta arriba. Hacer que estas mentes malignas pierdan influencia sobre sus víctimas no es fácil y solo se logra con la ayuda del Espíritu Santo. A menudo estas esencias malignas tienen un anclaje genético, hereditario, de antepasado. La pornografía, por ejemplo, y esto funciona similar a otras adicciones, los demonios pueden producir imágenes cerebrales que replican las imágenes reales. Imágenes que vienen al pensamiento en momentos de debilidad de la persona, poco antes o después del sueño, en una siesta, por ejemplo. Estas imágenes activan los instintos sexuales, también un chiste sexual, un ritmo sexual. Las tentaciones también pueden venir por antonomasia, o sea, por una idea contraria. O sea, una idea contraria que le tome el mecanismo de rebeldía a usted, porque muchas veces la gente se rebela contra, le dice una idea, esto no lo haga y lo quiere hacer. O por similitud. Entonces, es una guerra terrible los que luchan contra una adicción, ¿cierto? Ahí vemos un artista, una persona que es un comentarista de fútbol de años, que está luchando 15, 20 años contra una adicción de droga y alcoholismo. Y el hombre reconoce, a veces tiene triunfo y a veces tiene derrota, pero no conoce a Dios. No conoce la obra del Espíritu Santo, le falta eso. Ahí podría quedar libre, si él quisiera. Ahora, imágenes cerebrales que replican las imágenes reales, imágenes que vienen al pensamiento en momentos de debilidad de la persona, poco antes y después del sueño. Estas imágenes activan los instintos sexuales, también un chiste sexual, un ritmo sexual, ritmo de música. La tentación también puede venir por antonomasia, ideas semejantes también, e incluso muchas veces estas esencias mentales toma nuestra mente y argumenta, este es lo más increíble, a favor de la adicción. Yo tengo derecho, qué sé yo, porque yo nunca cuando joven me pasó esto, yo tengo derecho, qué sé yo. Mire, argumentan, toman la mente para argumentar. Uno podría pensar que es uno. Uno podría pensar, no, no, sí, mi propia mente. Pero los que estudiamos esta cosa llegamos a la conclusión de que está el anclaje que tienen estas esencias mentales en los vericuetos mentales, en el mecanismo de los pensamientos y de las ideas que logran mover el mecanismo y argumentar a favor de la adicción. Es muy difícil luchar contra eso. Por eso que hay canciones, por ejemplo, una canción de un venezolano antiguo que decía,
A ver, este venezolano antiguo cantaba canciones cristianas, fue un cantante famoso que tuvo mucha fama y luego, cuando se convierte, buscó la fama en realidad. En realidad, la verdadera historia que él buscó, Estanislao Marino se llama, él buscó la fama y la logró más o menos, pero apenas se convirtió al Evangelio, le llegaron todas las propuestas mundanas. Él canta una canción muy bonita que dice, pero no me acuerdo, me hubiera gustado acordarme, pero en el fondo dice que el único que lo ayuda cuando la tentación lo viene a aprisionar, cuando vienen esas ideas que quiere, que usted por ejemplo, no sé, pues puede aguantarse todo un día y de repente el diablo cuando llega la noche le empieza a trabajar, de repente en un momento de debilidad, usted cede, en cualquiera de las adicciones, va a tomar o va a ver pornografía o que es homosexual o lo que sea, y cede y pierde la batalla. Las batallas se van ganando con el tiempo, se van pasando días, más días, más días. Las imágenes mentales, por ejemplo, la energía van desapareciendo, etcétera, se van haciendo más débiles, etcétera, etcétera. Pero esta canción dice que y la tentación me viene a aprisionar y el Espíritu Santo me ayuda, me sostiene y no me deja claudicar. Te amo al Señor, porque eres precioso para mí. Te amo, porque eres precioso en mi ser. Te amo, Señor, yo te amo, porque eres precioso para mí, porque junto a ti voy caminando, me sostiene y no me deja claudicar. Así, tal como canta él la canción, es la lucha esta. Lógico, los que no conocen estas luchas, los que no le dan batalla y se vencen antes porque primero no creen que son adictos, no creen que son esencias mentales, no creen que estas ideas son descabelladas, que vienen del diablo, lógicamente nunca van a poder dar batalla. Ahora, lo siguiente, para seguir, estamos en la número 8, vemos que hasta nos pueden argumentar, tomar la mente para argumentar. Romano, vamos a hacer una palabra. Romanos 1, 24 al 29. Por lo cual también Dios los entregó. Estas son la gente rebelde, esta gente que finalmente nunca va a creer en Dios, porque son tan rebeldes. Dice, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia, en la concupiscencia de sus corazones, del modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, haciendo y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. La número 9 dice, por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo también los hombres dejando el uso natural de la mujer, todo lo que dice la Biblia. Estábamos hablando. Esta palabra está en Romanos 1. Esta palabra Romanos la escribió Pablo, el apóstol Pablo. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres, y recibiendo en sí mismo la retribución y dávida a su extravío. Y con ellos, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, eso es lo importante. Cuando alguien le habla de Dios y le dice, mira, Dios, ese Dios, hay tantos dioses, y ese es un Dios más, ¿y qué me vaya a mandar a mí? ¿Y qué voy a hacer yo? Y a mí no me manda nadie. ¿Y qué voy a creer yo que hay unas esencias mentales que me están fascinando? No, si yo soy autónomo, yo me mando solo, pero son esclavos del pecado. Y con ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, todos los de Dios los desecharon. Dios también los entregó, dice la palabra,
a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. O sea, Dios lo soltó. ¿Ya? ¿Queréis mandarte solo? ¿Queréis ser un rebelde? Como el diablo, hazlo. Pero hay una cosa. Existe la vida eterna y la vas a perder. Desgraciadamente la vas a perder. Y va a ser, dice la palabra, al final el lloro y crujir de dientes, cuando se den cuenta que esto era real y ellos la desecharon. Por ignorantes, por no investigar también. Por eso la palabra dice, mi pueblo perece por falta de conocimiento, por ignorancia. Estos que se creen tan inteligentes, estos que se creen que leen tantos libros y que son tan intelectuales, son tan ciegos como los saduceos y los fariseos, que eran los doctores de la ley. Todo lo que decía la Biblia hablaba del Mesías que venía, y cuando llegó el Mesías ni siquiera los que fueron capaces de reconocerlo, no sabían nada. Eran solamente intelectuales, pero no tenían el espíritu, la chispa divina. Ahora, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Nota, como estos fueron rebeldes a Dios, entonces Dios no los defiende de las esencias mentales malignas que los hacen esclavos al pecado. Romanos 1, 29, 32. Aquí la Biblia muestra una infinidad de parásitos mentales o neuronales que hacen presa de los ateos, rebeldes a Dios, y su estado final, de alguna manera, aquí está descrito. Dice, Romanos 1, 29, 32. Aquí la Biblia muestra, ya de bueno. Romanos 29, vamos a empezar con el 29. Estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de inmundicia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades. ¿Qué homicidio más grande que los no nacidos? Estas mujeres que ya no le quieren dar hijos a Jehová, porque la palabra dice, porque herencia de Jehová son los hijos, son hijos del cosmos, son hijos eternos. ¿Qué cosa más extraordinaria darle hijos al cosmos? Van a vivir eternamente, van a ser compañeros tuyos ahí. Tú lo vas a estar mirando y te va a dar gracia, te dice, Padre, tú me diste la vida. Y las madres estas que están matando a los hijos en el vientre, por cualquier razón, incluso porque se presta para decir, peleé con el amante que tenía, porque esta gente no se quiere casar, y ya no le quiero dar el hijo, lo quiero matar, por venganza. Estoy poniendo un caso terrible, pero sucede. ¿Ya? Y el no nacido le irá a dar gracias a la madre, y ellas se acordarán, las ateas, que hubo una madre que le dio la vida. No, ¿cierto? Bueno, y el no nacido, de alguna forma, es un sacrificio humano. Moderno será, pero sacrificio humano, en fin. Y Dios ha advertido a muchas naciones de que hay miles de hijos que están naciendo, los chinos. Cuando prohibieron solamente tener un solo hijo, a los chinos les gustaba el hijo varón. Miles de mujeres mataron, miles, millones de mujeres. Y se desbalanceó, porque siempre 50 y 50, 51, 51, a 49, 40. Se desbalanceó. Y miles de homosexuales. ¿Por qué? Porque no había mujeres. Porque mataban a la mujer y dejaban al varón. Entonces, vamos. Romanos 29, estando testados todos de injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia. ¿Acaso no envidian los ateos? Muchos que han sido holgazanes, que han vivido en la droga, el alcohol, al que tiene más. ¿Acaso no le envidian? La palabra dice, no desearás los bienes ajenos. Yo no envidio a nadie. Esto que Dios me está dando, esto para mí es el más grande honor. Predicar la palabra, una palabra que está llena de cosas nuevas, que no es muerta, una palabra que tiene revelación. Y no cobro nada. Me importa un comino, me importa un coco. Que este tenga millones, no lo envidio. Y que este sea pobre, porque lo voy a envidiar si es pobre. No. Para mí el tesoro más grande es conocer la verdad y poder mostrarla. A ver, Romanos 29.
estando atestado a toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, estando mucho frío, llenos de envidia, no me quiero resfriar, homicidio, contiendas, engaños y malignidades. Muy rápido, porque no quiero. Se fija usted que los ateos, anarquistas, progresistas, son tan envidiosos de los bienes de ajenos y que dicen, ¿qué dice usted de los homicidios de los que no ven la luz y mueren en los vientres de las ateas? ¿Se ha fijado que no aman la verdad, predican el cinismo, practican el cinismo? Romanos 30 dice, murmuradores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres. ¿Cuántas veces los padres dijeron, no vayas por ese camino, no vayas por el camino del ateísmo, no te va a servir? Ah, que yo soy moderno, que mi padre antiguo, que mi padre que es momio, qué sé yo. No vayas por ese camino que es un despeñadero. Hay caminos, dice la palabra, que al hombre le parecen buenos, pero son caminos de muerte. ¿Cierto? Hay miles de caminos ahí, señuelos del diablo, y aquí está el camino verdadero. Cristo dice, yo soy la puerta, soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí. Por esta puerta entramos al Padre. Por esta puerta la raza humana se puso en buena con la raza del cielo, la que lo está tutelando. ¿Por qué? Porque este sacrificio, ese que se entregó en sacrificio único y verdadero, lo hizo en obediencia. Ya. Y todos estos son míos, dice Jesucristo. Todos estos yo los compré con mi precio de sangre. Pero los rebeldes que no me quieren escuchar, no los compré. No van a la inmortalidad. Entonces, Romanos 30, murmuradores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres. Voy a ir muy rápido. Romanos 31, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, implacables. ¿Cuántas ateas están acusando a viejos que yo no estoy a favor de que toqueteen a las mujeres ni que las violen? Pero fueron a acusar a padres que 30 años atrás le hicieron algo. ¿Por qué no le pide, padre, te arrepentiste? La Biblia dice que hay que introducir el perdón. Esto no perdonan a nadie. Y lo metieron a la cárcel a los viejos de 80 años, de cabecita. Y después les tocó a ellos. Hay un caso, ¿cierto?, que una de estas ateas trató de meter al padre no sé cuánto y después al marido le hicieron la misma cuestión y era falsa. Ahora, Jesucristo introdujo el perdón. Y estos no perdonan a nadie. Han vivido eternamente condenando. Que este me hizo este daño, y enseñan a sus hijos a odiar y sus nietos a odiar, y siempre lo mismo. Dan vuelta en el odio. La palabra que dice, la palabra del odio, es como mar embravecido que bota ciega, que nunca está en calma. Para perdonar no se editan dos, se edita uno nomás. Ahora, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. Romanos 32, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, yo creo que ni siquiera eso, que lo han entendido, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con que las practiquen. Mire, ellos son muy cínicos y mentirosos. Dicen a los otros, a los que son morales, le dicen, ¿te gusta meterme en mi vida? ¿Por qué no hacer leyes para ti nomás? O leyes que cualquiera puede elegir. Si a ti te gusta ser creyente, bueno, yo soy ateo. Te gusta meterte en mi vida, pero ellos también hacen leyes. No solamente les gusta practicar, se gozan también de casar a otros con esas esencias mentales, a otros incautos. Hacen leyes para que los niños chicos empiecen a ser casados desde niñitos. Desde niñitos que no conocen todavía, lo hacen transitar. Si no tienen seguridad de sexo, lo hacen transitar. Y lo hacen más esclavos que ellos. Y son más desgraciados porque después que le cortaron el pene, lo mutilaron, ya no tienen vuelta. Y tienen mayor, no sé, cierto que le dio, cierto, no me acuerdo cómo se llama la cuestión, la enfermedad, cierto, enfermedad de dolor. Ahora que tienen que hacer, ahora se gozan, cierto, practicándolo y haciendo que otros caigan también. Ahora que tienen que hacer los que se convierten al Evangelio y quieren luchar por alcanzar libertad, santidad y vencer las esencias mentales demoníacas que nos llevan cautivos
alguna adicción. Corintios 10, 3 al 6 dice, pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destruir fortalezas. Esas son las fortalezas, las esencias mentales. Derribando argumentos. Ya vemos que el diablo argumenta, se toma la boca de repente. No, si yo tengo derecho para la pornografía, porque resulta que cuando niño yo no sentí ningún placer y ahora lo siento. Hay gente que dice así, que argumenta de esa forma. Oh, no, que yo tengo derecho a ser homosexual porque resulta que... Y el diablo te está argumentando. Pero tú puedes destruir argumentos. Y para destruir fortalezas, derribando argumentos diabólicos. Y todo altivez que se levante contra el conocimiento de Dios. Tú tienes que tener tus pensamientos ahí. Tú eres la torre de control. Los pensamientos malos son aviones que no pueden aterrizar en tu mente. Y los pensamientos buenos son aviones que los dejas aterrizar. Entonces estás controlando tu mente y ya las esencias mentales no pueden. Llevando cautivo, todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Ahí estoy venciendo a las esencias mentales. Y estando pronto para castigar toda desobediencia tuya. Cuando vuestra obediencia sea perfecta. Para alcanzar perfección. Estamos terminando, porque tenemos que terminar, dice. Esta es la número 10. Algunas consideraciones que nos pueden servir de acuerdo a la Biblia. El humano se puede visualizar en 4 grandes partes que conforman todo. Y estas 4 partes las llamaremos tipos de naturaleza. Mira, en realidad esto me lo reveló el Señor a mí. Y lo encontré lógico. Y tiene que ver con la Biblia. Naturaleza animal. El hombre tiene una naturaleza animal o corporal. Esta naturaleza proviene del mundo natural caótico. El origen de la raza humana bíblica proviene de un forzamiento genético, según Escritura, material genético terrestre, que sería del Homo sapiens y neanderthalensis, más material genético de Dios de la Biblia, que es de la raza de las estrellas. Se llega a esta conclusiones, escudriñando las escrituras e investigando muchos encubrimientos. Llamaremos a esta parte naturaleza animal. En ella reinan los instintos. Esa es la naturaleza animal. En ella reinan los instintos. El diablo, vos ves que casi todas las adicciones tienen que ir con instinto. Con instinto, ¿cierto? Comer. Es tremendo guatón. Comer. La gula. Tomar. Tomar alcohol tiene que ver con instinto. El hombre que es violento tiene que ver con instinto. La violencia, en las cárceles hay mucho violento. Ahora, B, naturaleza almática. Esta naturaleza se desprende de la actividad mental, que ya comenzaron a desarrollar los Homo sapiens, etc., al ser forzados por los genes de las estrellas, se desarrollaron rápidamente. A la naturaleza almática pertenecen, ¿qué pertenecen? Funciones cerebrales como pensamiento, razonamiento, memoria, imaginación, emociones, voluntad y otros, etc. Después de la naturaleza espiritual. La naturaleza espiritual no corresponde a una mente natural. Se llama espiritual, pero no corresponde a una mente natural, al cual pertenecen la animal y la almática. Ahí cuando leíamos decía, porque lo bueno que quiero hacer no lo hago, sino que lo quiero hacer, pero hago lo malo. Está mostrando, dice ahí, porque el cuerpo animal que tengo, hasta el cerebro animal que tengo, no obedece lo espiritual, porque quiero hacer lo bueno y hago lo malo. Entonces encuentro que hay algo que mora en mí que se llama pecado y que me lleva cautivo. Me toma mi mente y hace lo contrario porque lo que quiero hacer no lo hago y hago lo que aborrezco. Entonces aquí está hablando de una naturaleza animal y la misma Biblia dice que la mente animal no obedece a lo espiritual, porque lo espiritual, explica claramente, es artificial, es tecnología. Las civilizaciones angélicas antiguas de las galaxias alcanzaron alta ciencia y se eternizaron a través de esa alta ciencia, construyendo para sí un cuerpo inmortal, un cuerpo tecnológico, autorregenerable. La historia de la Biblia dice eso. No le llama tecnológico, pero yo descubrí que un cuerpo glorificado es tecnificado.
una especie de cyber, una especie de Superman, y este cuerpo le anclaron un cerebro con las claves mentales de esencias de seres racionales, natural, reforzados. Estos cuerpos de cyber no tienen que ver con los espíritus, es una segunda etapa donde los espíritus pasan a formar un cyber. El diablo pecó en el cielo, significa que ya el diablo reunió un montón de cyber que eran de las razas reptilianas, que seguramente habían tomado una forma común, porque así como un transforme se puede, buscaron una forma común de entenderse, porque había muchas formas en el universo, y ellos volvieron a su forma. Un transforme puede tomar muchas formas, y ellos volvieron a su forma reptiliana, y hicieron una revolución, hicieron un golpe de Estado, y siguen peleando. Y estos son los que tratan de vengarse, destruyendo la humanidad, destruyendo también el destino final de la humanidad, que es la eternidad. De Dios que les ganó una batalla, una guerra en realidad. Entonces, este cuerpo de cyber, son lo que la palabra le llama espirituales, pero es el espíritu en el fondo es el espíritu, porque el espíritu existe. Ya vemos que las esencias mentales son los espíritus, pero estas esencias mentales en el cyber, en la segunda etapa, la etapa angélica, etapa eterna, se coloca en un cerebro mecánico, ahí se colocan las esencias mentales, y ya ese ser es eterno. Entonces, los otros, los que quedaron vagando, no tuvieron derecho. Quedaron vagando y van a ser llevados a un lugar, ya no tienen derecho. Por eso que ellos también están definidos a hacerle el daño a la humanidad, porque no tienen derecho. Ya lo tuvieron sus posibilidades, pero optaron por el diablo, optaron por la corrupción. Como muchos seres humanos van a optar por la corrupción. ¿Qué? Lo mismo que le pasó a los demonios está pasando acá. Los demonios fueron seres vivos, naturales, pero forzados con un híbrido entre dos seres naturales, el Homo sapiens y uno que llegó del universo. Entonces se paró un reptil, y forzaron un reptiliano con un humano. Pero natural. Y que no hayan pasado la segunda etapa. Esos quedaron vagando. Ahora, los de acá, los de la tierra, van para el infierno. Pero cuando venga el juicio, todos los rebeldes, esos, van a ser llevados a un lugar y no van a tener derechos de la eternidad. En ese lugar van a estar, para que no molesten, porque las esencias mentales, como la Biblia muestra, nunca se destruyen. Porque mucha gente dice, bueno, pero si Dios es tan bueno, ¿por qué no las hace nada? Es que no puede. Dios no puede hacer todas las cosas que a la gente se le ocurre. Dios no es ese Dios que dice la gente. La misma palabra dice que Dios tiene debilidades, porque es un extraterrestre. Pero sus debilidades son mucho más fuertes que lo más fuerte del hombre, dice la palabra. Ya, terminemos, porque estamos... Este cuerpo lo anclaron en un cerebro en las claves mentales de esencias de seres racionales, naturales. Ahora existen dos tipos: naturaleza espiritual demoníaca, naturaleza espiritual de ángeles fieles, y la cuarta, naturaleza espiritual de ángeles caídos. Entonces, ese es el asunto. Estas naturalezas de ángeles, por supuesto, no son nuestras propias naturalezas, porque nosotros no hemos llegado todavía a esa etapa. Pero el hombre tiene, yo creo que aquí me equivoqué yo en el sentido que estábamos hablando del hombre. ¿Cuántas? Yo dije, 4 etapas tiene el hombre: un animal, una almática y una espiritual. La espiritual del hombre va a terminar en la segunda etapa, guardada aquí su esencia mental, en ese cuerpo de tecnología. Pero esa esencia es espiritual. Hay una esencia espiritual buena, la del hombre que busca a Dios, y hay una esencia espiritual mala, con tendencia al pecado, que busca lo del diablo. Bueno, hemos terminado el tema, increíble, lo terminamos en dos sesiones. Estuvo muy bien escrito, creo, lo pasé al limpio por lo menos una vez, tuve más tiempo, y le agradezco a los que escucharon. Permiso.